Tenemos 3 cerebros que nos permiten pasar de pensar a hacer y a ser. Cada cerebro es su propia biocomputadora individual, con su propia anatomía y su propio circuito, su propia fisiología y química. Incluso tienen su propia historia, así como su propio sentido del tiempo y del espacio. Ahora, el primer cerebro, el neocórtex, es el más nuevo, el más evolucionado y altamente especializado en los seres humanos. Justo debajo del neocórtex está lo que se llama el cerebro límbico, el cerebro químico, el cerebro emocional o el cerebro mamífero. Tiene aproximadamente el tamaño de un limón y es responsable de regular el orden químico interno. Justo en la parte posterior del tallo cerebral se encuentra el cerebelo, el cerebro reptiliano, y es el cerebro más antiguo en la evolución. Es la sede de la mente subconsciente. Ahora bien, tu cerebro está formado por unos 100.000 millones de neuronas. Las células nerviosas poseen la capacidad única de almacenar y comunicar información entre sí. Así que tu neocórtex, tu cerebro pensante, es la sede de tu conciencia. Me estás escuchando ahora mismo con tu neocórtex. Y lo que le encanta hacer al neocórtex es recopilar información. Y cada vez que aprendes algo nuevo, creas una nueva conexión sináptica en tu cerebro pensante. Eso es lo que es aprender. Aprender es forjar nuevas conexiones. Y cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia físicamente. Lees un libro y tu cerebro literalmente mejora su hardware para reflejar un nuevo nivel de mente. El principio en neurociencia dice esto. Las células nerviosas que disparan juntas se conectan juntas. Y a medida que empiezas a aprender nueva información, biológicamente cableas esa información en tu arquitectura cerebral. Así que si aprender es crear nuevas conexiones sinápticas, entonces recordar es mantener y sostener esas conexiones. Y al igual que cualquier relación, cuanto más te comunicas, más unido te vuelves. Y las neuronas funcionan exactamente de la misma manera. Ahora bien, una vez que estas neuronas empiezan a disparar y conectarse juntas, de hecho forman redes, lo que los neurocientíficos llaman redes neuronales. Ahora, las redes neuronales son simplemente grupos de neuronas que han disparado y se han conectado juntas para formar una comunidad de conexiones neurosinápticas. Podría estar relacionado con una idea, un concepto, un recuerdo, una experiencia, una habilidad, un comportamiento, una acción. Pero estas redes en realidad tienen un componente electroquímico. Y si quieres ver la mente en acción, observa esto. Eso de ahí es un pensamiento. Ahora, la definición neurocientífica de mente es: la mente es el cerebro en acción. La mente es el cerebro en funcionamiento. La mente es lo que hace el cerebro. Y como tenemos 100.000 millones de neuronas perfectamente unidas, podemos hacer que el cerebro dispare en diferentes secuencias, diferentes patrones y diferentes combinaciones. Y cada vez que hacemos que el cerebro funcione de manera distinta, estamos cambiando nuestra mente. Así que una vez que has comprendido algo intelectualmente, teóricamente, una vez que has comprendido algo filosóficamente, si tomas lo que aprendiste intelectualmente en tu cerebro pensante y lo aplicas, lo personalizas, lo demuestras, significa que vas a tener que modificar tu comportamiento de alguna manera. Y si cambias tus acciones y haces algo diferente, tendrás una nueva experiencia. Ahora, cuando estás en medio de una experiencia, todo lo que ves, hueles, saboreas, sientes y escuchas, todos tus 5 sentidos, están recogiendo esta información vital del entorno. Y a medida que comienzas a procesar toda esta información y regresa a tu cerebro, selvas de neuronas empiezan a organizarse en patrones. En el momento en que esas neuronas se enlazan en su lugar, el cerebro libera un químico, y ese químico se llama un sentimiento o una emoción. Así que la experiencia enriquece el circuito de tu cerebro neurológicamente, pero además produce un químico que se libera en el segundo cerebro, llamado el cerebro límbico o cerebro emocional. Así que puedes recordar tu primer beso, puedes recordar tu graduación de la universidad, puedes recordar el nacimiento de tu primer hijo, y podríamos decir que fuiste transformado por esa experiencia. El problema es que no puedes recordar qué cenaste la noche anterior.
Eso es porque la rutina adormece al lóbulo prefrontal del cerebro. Podríamos decir entonces que cuando estabas en medio de ese momento o esa experiencia, todo lo que veías y escuchabas cambió tu estado químico interno. Y en el momento en que te sentiste alterado de alguna manera internamente, tu cerebro se activó y prestaste atención a quién o a lo que lo causó. Y a ese evento en sí mismo se le llama recuerdo. Ahora, digamos que lees el libro del perdón a la compasión hasta el amor incondicional y decides leerlo 2 veces. Y a medida que empiezas a repasar esta información en tu mente y a contemplarla y a autorreflexionar, empiezas a hacer que esas neuronas se formen en redes para reflejar un nuevo nivel de mente. Empiezas a hablar con tus amigos sobre lo que aprendiste y comienzas a desarrollar relaciones a largo plazo en esas neuronas. Todos están impresionados con tu conocimiento, están tocando la puerta de tu oficina y te piden que los atiendas. Y estás resolviendo los problemas de todos, las cosas van muy bien. De repente vas conduciendo a casa desde el trabajo y tu cónyuge te dice que es el cumpleaños de tu suegra. Y te detienes al costado del camino y piensas: odio a mi suegra. Ella hirió mis sentimientos hace 10 años. Y empiezas a recordar que tuviste algunos momentos bastante estresantes que te marcaron emocionalmente en el pasado con tu suegra. Ahora bien, el estrés es cuando tu cuerpo es sacado de la homeostasis. El estrés es cuando tu cuerpo es sacado de balance. Cuando ves un león, comienzas a activar un sistema nervioso primitivo, pero ni siquiera tiene que ser un león. Puedes ver a tu suegra y produce exactamente el mismo efecto. Ahora demos un paso más. Ni siquiera tiene que ser la apariencia física de tu suegra. Puedes empezar a pensar en ciertas cosas y autosugestionarte, y puedes activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Ahora, tu cuerpo es tu mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia real en la realidad que produce la emoción y la emoción que fabrica solo con el pensamiento. Para el cuerpo, cree que está en esa experiencia. Así que en el momento en que el cerebro límbico comienza a crear una mezcla de neuropéptidos, empieza a señalar a los centros hormonales y recibes una descarga de energía para prepararte para ese evento, real o imaginado. Ahora, en el momento en que eso sucede, el sistema nervioso de lucha o huida hace que tus pupilas se dilaten, tu boca se reseca un poco, de repente tu ritmo cardíaco comienza a cambiar, tu ritmo respiratorio cambia y la sangre se envía a tus extremidades. Y ahora estás preparado para luchar con tu suegra o para nunca ir a la cena, quedarte y pelear o huir. Lo que antes era altamente adaptativo, de repente ahora es mal adaptativo. Porque cuando activamos la respuesta al estrés y no podemos apagarla, entonces nos encaminamos hacia la enfermedad. Así que estás sentado al costado del camino y piensas: ¡oh! Yo leí el libro sobre la compasión. ¡Qué bien! Y en el momento en que empiezas a pensar en lo que tienes que hacer, sucede algo muy natural. Empiezas a pensar en lo que estabas pensando. Empiezas a prestar atención a cómo estás reaccionando. Empiezas a notar cómo te estás sintiendo. Y ese concepto en neurociencia se llama metacognición. Podemos observar quién estamos siendo. Y como podemos observar quién estamos siendo, significa que podríamos modificar nuestros comportamientos para hacer un mejor trabajo en la vida. Así que ahora el lóbulo frontal es la sede de tu conciencia, es el hogar del yo y del tú. Y cuando empiezas a pensar en quién ya no quieres ser, el lóbulo frontal actúa como un control de volumen y comienza a bajar el volumen de los circuitos en tu cerebro que están conectados con el antiguo yo. Y a medida que empieza a silenciar esos circuitos que están conectados con el viejo nivel de mente, ese nivel de mente ya no dispara y tú lo observas en lugar de participar en él. Y a medida que comienzas a silenciar esos circuitos, las células nerviosas que ya no disparan juntas, ya no se conectan juntas y empiezas a descomponer biológicamente los circuitos en tu cerebro que están conectados con el antiguo yo y la antigua mente. Ahora, mientras estás sentado al costado del camino, piensas: ¿qué conocimiento podría aplicar en esta situación de lo que aprendí en el libro? Y cuando empiezas a planear tus acciones,
y comienzas a pensar en una nueva manera de ser, y comienzas a ponerte dentro de la ecuación, tu cerebro naturalmente empieza a disparar en nuevas secuencias y nuevos patrones y nuevas combinaciones. Y cada vez que haces que tu cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando tu mente, porque la mente es el cerebro en acción. Y cuando el cerebro comienza a disparar de nuevas maneras y produces un nuevo nivel de mente, las células nerviosas que disparan juntas se conectan juntas y comienzas a instalar el hardware neurológico por adelantado de la experiencia real. Y ahora tienes circuitos en su lugar para usar cuando llegues a esa cena. Así que ahora, cuando te preguntas ¿qué es la compasión? Y comienzas a recordar todas esas cosas diferentes que aprendiste en el libro, el lóbulo frontal, como un gran director de orquesta, comienza a sincronizar esos circuitos. Y cuando empieza a producir cierto nivel de coherencia, cierto nivel de mente, tu cerebro naturalmente crea un holograma o una imagen. Y esa imagen entonces se convierte en la representación interna de lo que vas a usar cuando entres a esa cena. A eso lo llamaríamos intención. Ahora hay una especie de baraja muy particular que ocurre microscópicamente entre diferentes circuitos en tu cerebro. Estás tratando de disparar este nuevo pensamiento llamado compasión, pero recuerda, disparaste y conectaste todos estos otros circuitos durante los últimos 10 años. Así que mientras comienzas a disparar este nuevo pensamiento, todos los otros dicen: odias a tu suegra, no quieres ir a esa cena, ¿por qué no empiezas mañana? Este no es un buen momento para hacerlo. Pero si persistes con cierta cantidad de amplitud y pones tu atención detrás de ese pensamiento, tarde o temprano ese pensamiento será la voz más fuerte y más alta en tu cabeza. Ahora bien, en el momento en que se convierte en la voz más fuerte en tu cabeza, el cerebro tiene que sellar ese circuito de manera más permanente. Así que cuando el potencial de acción está disparando a lo largo de la neurona, desde la hendidura presináptica hasta la postsináptica, hay un pegamento que sella el circuito llamado factor de crecimiento neural y viaja en dirección opuesta. Pero solo hay una cierta cantidad de ese factor de crecimiento neural para distribuir, así que empieza a robar el pegamento de los circuitos vecinos. Y cuando eso sucede, ahí se va tu recuerdo de que tu suegra hirió tus sentimientos hace 10 años. Ahí se va el pensamiento de que la odias, ahí se va la impaciencia, ahí se va la intolerancia, y la única señal que está viajando a esa neurona se llama compasión. Ahora, cada lugar donde una neurona se conecta con otra neurona es un recuerdo. Cuando esto sucede, comienzas a podar biológica y neurológicamente la memoria antigua del viejo yo. Y esta es la ciencia de cambiar tu mente. Ahora, vuelves a la carretera, haces un giro en U, te diriges a la cena, te estás recordando a ti mismo quién ya no quieres ser, silenciando esos circuitos en el cerebro. Empiezas a pensar en quién sí quieres ser basado en el conocimiento que has aprendido y estás preparando tu cerebro antes de la experiencia real. Entras a la cena y haces que tus comportamientos coincidan con tus intenciones, que tus acciones sean iguales a tus pensamientos, que tu mente y tu cuerpo trabajen juntos y haces exactamente lo que dice el libro. En el momento en que eso sucede, de repente empiezas a sentir compasión. En el momento en que tu corazón comienza a abrirse y sientes compasión, estás enseñando a tu cuerpo emocionalmente a comprender lo que tu mente entendió intelectualmente. La palabra se está volviendo carne y el cerebro límbico crea un nuevo lote de péptidos que señalan al cuerpo. Y comienzas a cambiar literalmente tu expresión genética porque hay nueva información llegando al gen. Y epigenéticamente señalamos genes desde el entorno. Y estás cambiando la estructura de ti mismo porque estás instruyendo a tu cuerpo químicamente a comprender lo que tu mente ha entendido intelectual y filosóficamente. Pero no es suficiente hacerlo una vez. No puedes perdonar a tu suegra una vez y esperar a estar en las vidrieras de la iglesia. Tienes que ser capaz de repetir la experiencia, tienes que ser capaz de hacerlo una y otra vez. Tienes que hacerlo tantas veces que ya no tengas que pensar en ello. Y cuando lo haces una y otra vez, condicionas neuroquímicamente al cuerpo a memorizar la compasión tanto como la mente consciente. Y cuando eso sucede, cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, o el cuerpo sabe tanto como la mente, activas ese tercer cerebro llamado cerebelo. Lo has practicado tantas veces que sabes cómo, pero no sabes cómo sabes cómo.
Es automático, es segunda naturaleza, es fácil, es un hábito, es una habilidad, es un comportamiento automático. Y cuando llegas a este nivel de memorizar un orden químico interno, un nivel que es innato, ahora es tan innato en ti, que es quien eres. Cuando llegas a ese punto en el que ninguna persona, ninguna cosa, ninguna experiencia puede sacarte de él, porque has sostenido este nivel de coherencia, ahora estás en un estado de ser. Y así la manera en que transformamos el mundo es transformándonos a nosotros mismos. Y cuando estamos en ese estado de ser, damos permiso a los demás para hacer lo mismo.